de manera así ordenada las prédicas dominicales, y vamos caminando en la carta de Pablo a los filipenses. Esa es la carta que nos ha traído durante todo este tiempo, y espero en nombre del Señor pues que nos ayude. Recordar que la carta de Pablo a los filipenses, la carta de Pablo a los filipenses es una carta de agradecimiento. Y agradecimiento sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué levanta Pablo esa carta? Pablo está preso, y los hermanos de Filipos, a quienes se les había ya desaparecido de algún tiempo, indagaron y se dieron cuenta que Pablo estaba en la cárcel. Entonces viene la iglesia de Filipos, se une, hace, me imagino, una reunión de hermanos y le dice: Pablo está preso y necesita de nuestra ayuda. Hacen una colecta personal, imagino, donde todos a lo mejor colaboraron, dieron algo, y luego dicen: bueno, tenemos la colecta, ¿a quién vamos a mandar? Y surge un personaje que se llama Epafrodito. Epafrodito fue la persona que fue enviada a donde estaba Pablo preso, y le lleva la ayuda. Entonces Pablo, cuando recibe la ayuda, así como cualquiera, cuando recibe una ayuda, lo que dice: ay, gracias, qué bueno. Pero como era una colecta de una congregación, entonces Pablo quiere agradecerles y comienza a escribir la carta a los filipenses. Por eso se dice que la carta a los filipenses es una carta de agradecimiento. Está agradeciendo, y aparte pues de agradecerles, está como instruyéndoles en algunas cosas que él considera importante como iglesia, como congregación, que es la iglesia ya de Filipos. Entonces estamos caminando en eso. Ya vimos varios versículos. Hoy vamos a ver el tema: perder para ganar. Perder para ganar. Comúnmente, en el ámbito de todos los días, hemos sido educados a pensar que si queremos tener algo o lograr algo en la vida, primero tenemos que esforzarnos, sacrificarnos o hasta sufrir con nuestra vida con tal de conseguir lo que deseamos. Y esto, de hecho, decirles, no es incorrecto, es correcto. Más bien es, para mí, la aplicación de la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, esta normal manera de pensar nos hace creer que si no existe un esfuerzo o un sacrificio personal bien marcado sobre algo, tampoco tenemos el derecho de sentirnos merecedores a recibir si no estamos haciendo absolutamente nada. Este tipo de educación basada en el rendimiento, esfuerzo o sacrificio personal viene marcado desde que somos unos niños, cuando nuestros padres, con el objeto de alejarnos de la haraganería, nos mencionaban de las recompensas que tendríamos si hacíamos tal cosa. A lo mejor usted se recuerda: cuando termines la tarea, hijo, entonces podrás ver televisión. Si sacas buenas notas, te voy a llevar al zoológico. Y el niño comienza a hacerse una idea, pero entiende que antes de recibir el beneficio tiene que hacer un sacrificio. Primero el sacrificio y luego la recompensa. Entonces esa manera, esa forma de pensar, en donde requerimos que haya un esfuerzo para que haya un fruto, un resultado, está bien marcado en nuestra mente. Déjeme decirle que cuando estudiamos y vamos a la universidad y a todo ese
capacitación, de educación que tenemos en la vida, entramos a todo un sistema de valores en donde queda bien marcado que la única forma de ser o tener es esforzándonos, poniendo de nuestra parte, usando de nuestro desempeño para lograr un resultado. Quiero decirles que el apóstol Pablo tuvo que luchar mucho con este pensamiento de esfuerzo versus recompensa en la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Pablo trató de explicarles a los hermanos que estaban ya viviendo en Cristo que estando en el Señor ya no se trataba, óigase bien, de hacer o esforzarse por lograr, sino se trataba más bien de aceptar y recibir en fe lo que Cristo en su sacrificio había ganado delante de Dios por cada uno de nosotros. Quiero expresarles que a los judíos les costó muchísimo, al pueblo judío, entender que el solo sacrificio del Señor Jesucristo o la sola fe en el Señor Jesucristo era más que suficiente para alcanzar la aprobación de Dios o tener la seguridad de la salvación del castigo de Dios. A ellos no les entraba en la mente. Ellos venían, fíjese bien, de toda una tradición donde tenía que hacer ceremonias y ofrendas y hacer esto y hacer lo otro. Y de repente Pablo dice: mire, señores, se terminó ese sistema de ejecución de cosas, no más. Ahora lo único que ustedes necesitan es creer en el Señor Jesucristo, tener fe en el Señor Jesucristo para ganar la aprobación de Dios y conseguir la salvación que todos andan buscando. Eso exactamente fue un problema. Fue toda una dificultad en el pensamiento judío, porque ellos querían hacer algo. O sea que no tenemos que hacer nada. No tienen que hacer nada para conseguir la aprobación de Dios. O sea que no tengo que hacer nada para poder expresar y tener la seguridad de ser salvo. Y Pablo decía: no tienen que hacer nada. No puede ser. Y fíjese que los judíos tradicionales, ellos buscaron sostenerse en la ley. Ellos estaban de alguna manera bajo una postura bien radical, tratando de que la fe cristiana no penetrara en el ámbito del ambiente judío. Porque ellos no querían, fíjese bien, renunciar a la manera, a la forma en la que de manera tradicional ellos habían buscado a Dios durante todo ese tiempo. Entonces esa manera de reaccionar de los judíos tradicionales ante la fe cristiana, fíjese bien, se volvió en todo un riesgo. Se volvió en todo un peligro a la fe del Señor. Al punto que Pablo, fíjese bien, llamó a los judíos agresivos que estaban insistiendo en la ley. Le llamó, y oiga bien, así dice la palabra, usted lo va a leer. Le llamó perros, en el sentido que estaban como destruyendo la fe de aquellos que querían, o más bien que habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Les llama perros, les llamó malos obreros, e incluso les llamó mutiladores del cuerpo. Ya que de manera muy posesiva y muy agresiva estaban alejando a los judíos
de la fe cristiana, pero atándolos a la ley de Moisés. Fue todo un lío. Fue todo un problema, imagínense ustedes. Todos nos hubiéramos ido de la iglesia. Escuchar decir a Pablo, ellos que están contradiciendo la fe cristiana y que están tratando de sostener una tradición que ya no existe, ellos que están tratando de devorar y destruir la fe, son perros. Así dice la palabra. Son mutiladores del cuerpo. O sea, fue mero duro. Y yo creo que la expresión de dureza de alguna manera nos tiene que hacer ver lo que estaban causando y por lo cual Pablo habla de esa forma o de esa manera. Era duro. Estaban apartando de la fe de Jesucristo. Estaban de alguna manera menospreciando el sacrificio de Jesús con tal de mantenerse bajo sus ritos, bajo sus ceremonias. Entonces eso exactamente era todo un riesgo, era todo un peligro. Y Pablo entra con mucha dureza a decir, señores, no es de esa forma, no es de esa manera. Entonces Pablo, en defensa de la fe en Cristo Jesús, busca enseñar, oiga, a los hermanos de Filipos que todo ese sistema de leyes, ceremonias o sacrificios ya no tenía ninguna validez, puesto que lo más importante o vital en el evangelio del Señor Jesucristo ya no es lo que nosotros hayamos sido capaces de construir o hacer con nuestro esfuerzo, sacrificio o desempeño personal, sino lo más importante es la credibilidad o la fe en el Señor Jesucristo. Ojalá pueda como hacer notar el punto de diferencia, porque Pablo fue duro, se estaba destruyendo la fe, se estaba menospreciando el sacrificio de Jesús y ellos querían sostener sus leyes, sus ritos, sus sacrificios, ahí querían estar. Pero la pregunta sería, pero ¿y qué del Hijo de Dios que había muerto en la cruz del Calvario? Era algo así. No podían menospreciarlo. Yo quisiera que vayamos a Filipenses capítulo 3 versículo 1. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. La cual dice lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molesto volver a escribirlos lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Y oiga, aquí viene lo duro. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, pues entonces yo más, decía Pablo. ¿Saben qué? Yo fui circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, dice acá la Nueva Versión Internacional. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia de la ley, que la ley exige, soy intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo, dice la Versión Internacional, por estiércol. La Valera dice por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo
a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí está Pablo expresándose y tratando, fíjese, de corregir un asunto bien serio dentro de la iglesia, que a lo mejor fue todo un dilema, ¿verdad? Para quienes lo escuchaban, en el sentido de, si yo tengo dos opciones, ¿cuál opción voy a tomar? Entonces Pablo decía, solo Jesucristo, y los judíos decían, no, Señor, tenemos que mantenernos en la ley. E incluso todos necesitan circuncidarse. Todos necesitan llevar esa señal como hombres de que pertenecen al pueblo de Israel. Entonces estaban en todo un dilema. Bueno, entonces sigo la fe judía, sigo la ley de Moisés o sigo al Señor Jesucristo. Vea, ese es el punto del dilema que se opera en este momento. Entonces Pablo viene como a reforzar el punto de por qué no más la ley, pero sí por la persona del Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que se está desarrollando. La fe, ¿por qué la fe en el Señor Jesucristo? La sola fe, ¿por qué es suficiente? Me imagino que se preguntaban. Mire, quiero decirle que el buscar la aceptación o la aprobación del Señor en base a méritos personales o esfuerzos personales, quiero decirle que es toda una lucha que hasta el día de hoy libramos todos aquellos que pretendemos vivir bajo la gracia o la fe en el Señor Jesucristo. Siendo que en el fondo de nuestro ser o de nuestro corazón, ante la necesidad que tenemos todos, fíjese bien, de apropiarnos o vivir bajo la bendición del Señor, siempre en el fondo nos estamos preguntando, y para tener ese favor de Dios y toda esa bendición de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de esfuerzos o sacrificios? Imagina que su hijo está enfermo y uno dice, ¿qué necesito, Dios? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? O usted está necesitando una respuesta, entonces dice uno, bueno, entonces yo voy a ir a la iglesia y voy a servir en la iglesia para que Dios me responda. De alguna manera, ese pensamiento de que tenemos que hacer algo para conseguir algo del Señor está en nosotros y siempre lo estamos buscando, y de alguna manera siempre nos estamos preguntando, si Dios no me responde, ¿qué necesito hacer para que me responda? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para entrar en esa dimensión y disfrutar, mire, de toda esa gracia que Dios ha derramado sobre mi vida? Eso es un dilema que siempre vamos a llevar en la mente y en el corazón. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tener la aprobación o la bendición del Señor? Quiero decirles que Pablo no habla de cosas que se tengan que hacer para ganar la aprobación de Dios, sino Pablo dice, óigase bien, que la justicia de Dios, la bendición de Dios, la aprobación de Dios solo viene por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Solo por la fe. Como quien dice, bueno, hermano, fíjese que yo tengo una necesidad tan grande y no encuentro cómo hacer para que Dios me apoye. Y la respuesta sería, no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es creer que su Dios todopoderoso es más que suficiente para cubrir esa necesidad que usted tiene. Amén. Él es suficiente.
El Señor es más que suficiente, fíjese bien, para cubrir. Ahora, si servimos, todos lo sabemos, y ponemos de nuestra vida en la iglesia para hacer esto, para hacer lo otro, todos sabemos que no es para ganar la aprobación de Dios, sino viene como resultado más bien del agradecimiento que tenemos al Señor de habernos incluido en su plan perfecto, que nosotros entramos a la iglesia o comenzamos, fíjese bien, a servir al Señor. Pero nunca vaya usted a decir: voy a servir para que Dios me apruebe o para que Dios me dé la salvación. Porque la salvación no es por obra, no es por esfuerzos humanos, no es, fíjese, por nada por el estilo, sino el peso de la sangre de Jesús delante del Dios Todopoderoso fue más que suficiente, óigase bien, para hacer caer sobre el ser humano toda la gracia del Dios eterno y del Dios todopoderoso. Hasta ahí. Como quien dice: hermano, aquí estoy y tengo una gran necesidad. ¿Qué tengo que hacer? Yo le decía: no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es estar seguro de que el Dios en el que usted ha creído es suficiente para cubrir su necesidad. Más que suficiente. Entonces, si usted ha estado ahí como: yo voy a ir todos los días a la iglesia y para que Dios me conteste, venga a la iglesia. Pero la llave, la clave para que Dios responda a su necesidad no tiene que ver con servicio, no tiene que ver con actitudes, no tiene que ver cómo usted habla, no tiene que ver cómo usted se viste, no tiene nada que ver con eso. La aprobación y bendición delante del Dios Todopoderoso viene por causa de tu fe en el Señor Jesucristo. Nada más. Amén. Entonces, mire, ¿por qué no nos damos un aplauso al Señor en esta mañana, pero fuerte, de esos grandísimos? ¿Sabe por qué? Porque le hicimos caso al Señor en su llamado. Para mí, la experiencia de la conversión en Cristo Jesús es lo más grande que un ser humano pueda vivir en vida física. A lo mejor usted, mire, tenga muchas oportunidades en la vida, viaje aquí y allá y que no sé qué y que no sé cuánto, pero mire, pero si no se ha encontrado con Cristo Jesús, usted se ha perdido de lo mejor. Porque lo mejor no se llaman viajes, lo mejor no se llama dinero, lo mejor no se llama esfuerzos. Lo mejor que existe, fíjese, sobre la faz de la tierra se llama Cristo Jesús, redimiendo al hombre, al ser humano, de esa condenación eterna, pero que Él vino y pagó por cada uno de nosotros. Benditos aquellos que se cubren de la gracia del poder de Dios sobre la cruz. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Bendita la cruz, bendito Jesús, que se derramó su vida, derramó su sangre. Yo eso no, mi cerebro no lo capta, no puedo entenderlo. Como el Dios creador de todas las cosas se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Qué cosa. A mí eso me impacta. Y Pablo dice: mire, y estaban completos en Él. La plenitud de la deidad, dice, caminó sobre esta tierra. Y eso es el mensaje impactante. Y es lo que la gente, mire, no capta o no entiende. Porque las religiones, fíjese, anulan a Jesús y le dan prioridad a otro tipo de personas. Vaya usted a una iglesia de los santos de los últimos días, y en esa iglesia Jesús no es Jesús.
Fíjese. Vaya usted, oiga usted a un testigo de Jehová. Y para un testigo de Jehová, Jesús no es Jesús. No dice, todas las religiones son buenas. Todas las religiones son buenas. Tiene toda la razón. Pero de la única donde encuentra usted salvación y vida eterna es en la persona del Señor Jesucristo. Nunca vaya a cometer el gran error de apartarse de la fe y seguir la bondad. No seguimos la bondad, seguimos la sangre de Cristo Jesús. Esa es la que tenemos que seguir sobre nuestra vida. Algunos no captan, algunos no entienden. Yo conocí a una hermana, fíjese bien, que su hijo se hizo un mormón. Y la hermana decía, pero mi hijo es bueno. Y mire, altamente disciplinado, no como muchos cristianos, sino disciplinado. Buenísimo. Buen hijo, pero perdido en su fe, lastimosamente. Así como lo oye. Entonces viene ella y a los días se ausentó. Y fíjese que lo que la atrajo fue la disciplina de este joven. Era tan disciplinado, era tan bueno, que ella concluyó que ahí también había salvación. Y eso es un error. Eso es un error. Por eso, si usted mire, por X, Y, Z motivo, algún día usted se va para otro lugar, no diga, aquí en esta iglesia me voy a congregar. No, primero vaya a esa iglesia, indague, oiga si realmente en esa congregación Cristo es el Señor, el Salvador. Oiga, es Jesús la estrella que nos ilumina en nuestro camino. No es la religión, no es la bondad, no es la prosperidad, no es nada de ello. Estamos contentos con Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Él es suficiente, más que suficiente para cubrirnos y para llenarnos a cada uno de nosotros. No necesitamos religión. Necesitamos al Señor en nuestra vida, dándonos la fuerza, hermano, necesaria para seguir adelante. Entonces, Pablo tuvo que luchar con ese pensamiento. ¿Qué tengo que hacer? O seguimos en la tradición de no se trata de hacer cosas, porque lo que ya, más bien lo que ustedes van a recibir, ya lo ganó Cristo Jesús. Él es más que suficiente. Entonces quiero decirles que la fe estaba sustituyendo el esfuerzo del hombre. En la ley de Moisés, el que no haga estas cosas, había que hacer en la ley de Moisés. Pero luego viene y dice, pero en el Señor Jesucristo no se trata de hacer, se trata de creer en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nos vamos a esforzar, es porque estamos demostrándole al mundo que somos salvos, pero no nos esforzamos para ganar la salvación, la vida eterna o la aprobación delante del Dios Todopoderoso, porque todo ello Jesús lo ganó por nosotros. Amén. Entonces, eso es algo que Pablo quería que ellos supieran. Y Pablo dijo lo siguiente: mire, y ser hallado en él, en el Señor, no teniendo mi propia justicia, mi propia manera de encaminarme para encontrarme con Dios. No lo necesito. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 2:16 en la versión Reina Valera me gusta, dice,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también nos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque tenemos a decir, usted va con su mamá, le lleva un regalo, está atento y todo. Dios dice, Dios me va a bendecir porque hizo esta buena obra. Para la aprobación de Dios no necesitamos obras. Hacemos las obras porque ya tenemos la aprobación de Dios, pero no las andamos buscando para salvación. Amén. Más bien, hermanos, el hecho de estar acá en esta mañana, mire, yo vengo acá porque quiero ganar la aprobación de Dios. El estar acá es un gesto, fíjese bien, de gratitud de aquellos que hemos conocido, que nunca, por más que hagamos y hagamos, vamos a poderle pagar a Dios lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nada. Pero hay que hacer obra en el Señor, pero no es buscando la aprobación, sino mostrando nuestra gratitud. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Pues déjeme decirle que si usted está acá tocando, está por agradecimiento, pero no para ganar la aprobación. Si usted va a servir, como si, sí, para que Dios, mira lo que estoy haciendo. Mira, qué bueno. No, eso no le sirve. O sea, Dios está viendo el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, y lo que está saliendo de usted cuando comienza a servir al Señor es un gesto de gratitud. ¿Hasta dónde llega mi gratitud? ¿Quiénes sirven al Señor? Sería un interrogante. Los que pueden. Yo diría, ¿quiénes sirven al Señor? Aquellos que han sido capaces, fíjese bien, que han sido capaces de ubicar la gratitud que tenemos al sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién sirve bien? ¿Quién no sirve bien? Pero cuando hemos entendido, óigase bien, que todo lo que Jesús hizo en la cruz fue más que suficiente, entonces yo voy a tratar de servir a Dios con la excelencia con la que Él murió en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta sería, ¿sirves? Entonces te preguntaría, ¿cómo está tu gratitud? ¿Sirves? ¿Cómo está tu gratitud? Porque servimos por gratitud a ese sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ahí estamos. Ahora, Pablo nos va a enseñar una manera práctica, mire, digámoslo de esa forma, de llegar a esa plena experiencia de la gracia de Dios en nuestra vida. De hecho, la gracia ya está derramada, más sin embargo nosotros no la vivimos como tal. Imagínese usted, dice la palabra, que somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Pero para muchos la experiencia no es esa. O sea, se están quemando de alguna manera en el infierno de sus casas, que ya no lo aguantan. Bueno, entonces, ¿estamos en los lugares celestiales o estamos donde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, Pablo va a enseñar una manera práctica de llegar a esa plena experiencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y es, oiga bien, no la de sumar peso buscando el aporte a un mayor esfuerzo. No es esforzándonos, no,
Si no, Pablo va a usar una cosa así bien importante. Es la de quitar o perder todo aquel peso que obstruye la gracia de Dios en nosotros. Aquello que no permite que toda esa bendición de Cristo Jesús se derrame plenamente en nosotros. Esa es una cosa bien importante que Pablo va a hacer. Recuérdense que los judíos demandaban a los hermanos de Filipenses: tienen que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Los judíos demandaban sostenerse en sus ritos, ceremonias que le garantizaban que ellos eran cumplidores de la ley de Moisés. Los judíos demandaban guardar la ley de Moisés para la seguridad de la salvación en Cristo, en Dios. Y todo esto lo que hacía era más bien menospreciar la sangre de Cristo Jesús. Por eso Pablo estaba enojado. Y perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Yo no sé en qué tono se lo dijo Pablo cuando estaba escribiendo: esto están haciendo daño a la fe cristiana. Ahora, ¿qué hace Pablo? ¿Qué les deja a Pablo como entrever para llegar, fíjese bien, a esa experiencia de gracia plena? Quiero que vayan a Filipenses, siempre capítulo 3, versículo 7. Y la versión Reina Valera dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, oiga, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y seré hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, ¿de qué cosas Pablo se estaba quitando, desestimando, perdiendo para llegar al pleno conocimiento de la gracia y la relación íntima que él esperaba tener con su Dios? Pablo lo dice. Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y podríamos hacer una pregunta: ¿y qué es eso? ¿Qué hay ahí? En todo este detalle lo que Pablo muestra, oiga, no es más que el soporte de méritos o esfuerzos personales que podrían volverlo en merecedor de la aprobación de Dios para su vida. Pero esa era la forma particular, no era lo que Dios había establecido. Repito, cuando Pablo comenzó a mencionar: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar, yo más, circuncidado, del linaje de la tribu, vean quién soy yo. Entonces, ¿qué es eso? Para mí no es más que todo el detalle de lo que Pablo muestra, que era el soporte de méritos o esfuerzos personales que podrían volverlo en merecedores de la aprobación de Dios, pero que estando en Cristo Jesús se convertían más bien en sus peores obstáculos para alcanzar la plena experiencia de la gracia del Dios Todopoderoso. Oigan lo que Pablo decía, lo podía afectar en su fe, más bien confundir. Pablo dijo: circuncidado al 8º día. Había sido llevado Pablo por su familia para ser circuncidado tal como la ley lo había establecido. Había hecho algo. Luego Pablo decía: del linaje de Israel. Mire, Israel era el pueblo escogido de Dios, Señor. Ser israelita hasta hoy, qué orgullo del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, ellos como pueblo escogido, así se percibe, fuera de la fe en Cristo Jesús,
El pueblo judío, mire, es altamente orgulloso de quienes son. Así como lo oye. Dice, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y se mueven en todo el mundo bajo esa dimensión. Aun cuando la gracia de Dios no está sobre el pueblo de Israel, sino está sobre la iglesia del Señor, sobre aquellos que hemos creído en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la ley de Moisés, fíjese bien, todos los ritos, las tradiciones, las ceremonias, se anuló. Y lo que quedó fue la fe en el Señor Jesucristo, sosteniendo a todo el pueblo alrededor del mundo que tiene una relación con el Dios Todopoderoso a través de la persona de Cristo Jesús. Qué cosa más linda, más maravillosa. Ya no hay un pueblo en un lugar específico. Este es el pueblo en todo el mundo. En el corazón de aquellos que creen en la persona de Cristo Jesús, ahí está la presencia del Dios eterno y del Dios todopoderoso, bendiciendo, mire, a esa persona, a esa familia. Entonces Pablo dijo: linaje de Israel, Señor, de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el 12º hijo de Jacob, hijo de la esposa favorita de Jacob, como fue Raquel. Mire de dónde venía. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, Señor. Pablo era un fiel guardador de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Como fariseo, Pablo estaba convencido que el Mesías nunca podría morir en la cruz. No era esa su onda. No creía que el Señor Jesucristo podía ser igual a Dios. Eso no lo creyó nunca. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice, Pablo buscó, en honra a la ley de Dios, ser una persona intachable ante el mundo. Mire todo el soporte que tenía Pablo, todo el soporte en el cual Pablo se podía, fíjese, sostener, sobre todo para buscar y decir: yo tengo la aprobación de Dios. Dios a mí me bendice porque soy israelita, porque he sido circuncidado, porque soy de la tribu de Benjamín, porque soy hebreo de hebreos, porque soy celoso. Yo sobre mí, Dios. Pero Pablo dice: todas las cosas que para mí una vez fueron lo más sublime, ahora lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Jesús. Por eso decimos, no se trata de méritos, no se trata de a qué altura llegue tu privilegio. Todos en este lugar, fíjese bien, tenemos la misma bendición en Cristo Jesús. Todos gozamos. No, que yo soy evangelista. No. La gracia misma que le cayó al maestro te ha caído a ti. No, que yo soy. No, deja de cuento. O sea, deja de cuento. No, el Señor nos ha bendecido a todos por igual. Y todos tenemos, mire, iguales beneficios, iguales oportunidades delante del Dios eterno, delante del Dios todopoderoso. Si le creemos, ese es el punto de diferencia. ¿Y por qué aquellos han logrado grandes cosas? Creyeron. ¿Y por qué aquellos no lo lograron? No creyeron. La fe es la que te mueve. La fe es la que debe movernos, fíjese, hacia lo nuevo. Concluir que bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús, oiga, el desafío no es a sumar méritos.
esfuerzos personales para ganar la aprobación o la bendición del Dios Todopoderoso, sino el desafío es a renunciar, a quitar, a perder todo aquello que me aparta del carácter de Cristo o que me hace, fíjese bien, apartarme de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No son méritos personales, no son esfuerzos, no son sacrificios, es única y exclusivamente la sangre de Jesús mediando con el Dios Todopoderoso. Entonces tenemos la bendición, tiene la bendición. Todos, hermanos, tenemos esa bendición. Pero ¿por qué yo no recibo? Sería una pregunta. Ni siquiera lo diga. No es así si va a recibir. Si va a recibir. Porque lo que importa no es lo que hemos o no hemos hecho, sino lo que importa es que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido todo el beneficio de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Mire, si quisiéramos como medir hasta dónde Dios va a corresponder a un hijo, y oiga lo que dice Pablo: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces yo quiero decirte, estás cubierto de provisión. Y lo que te falta, no lo busques con acciones, con méritos, con esfuerzos personales. Solo cree que Dios es suficiente para tu vida, porque Él cubrirá la familia, cubrirá la necesidad del negocio, cubrirá, óigase bien, todo lo que te falta. Y darás honra y gloria a Dios por su fidelidad en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Sería, ¿qué te falta? ¿Qué tienes que hacer? No tienes que hacer nada. Solo creer que Dios ya lo hizo en Cristo Jesús. Amén. Solamente póngase de pie.